Bueno, y precisamente sobre este tema a Nueva York, que es la sede del Comité para la Protección de los Periodistas, va hoy el presidente de la República, Rafael Correa, y entre sus actividades destaca una conferencia en la Universidad de Columbia, donde va a hablar sobre la democracia y los medios de comunicación en América Latina, Alfredo. Nueva York es la capital política del planeta. Allí funciona la Asamblea General de los 193 miembros de Naciones Unidas y a su alrededor existe un enjambre de organizaciones no gubernamentales que siguen de cerca el cumplimiento de los tratados y acuerdos internacionales para promover la paz, la democracia y los derechos humanos. La conferencia que dictará el presidente en la Universidad de Columbia, cuya escuela de periodismo goza de gran prestigio, es sobre el tema sociedades vulnerables, medios y democracia en América Latina, a la cual llega con la sentencia histórica contra el diario El Universo en el bolsillo, la misma que, en uno de sus párrafos más grotescos, niega el carácter vinculante de los instrumentos internacionales de derechos humanos para el Ecuador, tal como alegaron sus abogados. Igual podrá decir el presidente a los estudiantes de Columbia que la Constitución de la Revolución Ciudadana garantiza la supremacía de esos derechos. Pero hay una opción B que es la que prevalece y esta simplemente proclama que esos derechos solo se aplican si no se oponen a la voluntad del líder de la revolución. Cuando debería haber llegado a Columbia con una sentencia que confirme la no aplicación de la pena de prisión para la injuria contra funcionarios públicos que solo pueden exigir sanciones civiles. La otra actividad importante es promover la agonizante iniciativa Yasuní ITT, que en 4 años apenas ha logrado concretar $1.665.000 y que mañana podría agregar otros pequeños aportes, con lo que alcanzaría el 1% de los 3.600 millones que se puso como meta. Pero hay un pequeño gran detalle: el principal obstáculo para obtener el respaldo de la comunidad internacional es político, y eso lo dijo ayer aquí en Contacto Directo Roque Sevilla, expresidente del Consejo de Administración de la iniciativa. Veamos lo que dijo Roque Sevilla. Esa cifra sigue siendo ridícula frente a la verdadera cifra que se debe alcanzar de $3.600 millones. Y esto lamentablemente se debe a las contradicciones enormes que ha tenido el gobierno. Las contradicciones hacen que los posibles aportantes tengan enorme duda. La primera, relacionada con la política internacional. Ese acercamiento tan grande a países que representan amenazas serias para Europa es algo que es contradictorio. Una política totalmente separada respecto de lo que sucede en Siria, de lo que sucede en Libia o del acercamiento estrecho hacia Irán es algo que no tiene sentido. Si esto es así, si el problema es político por acercarse a parias internacionales sancionados por el Consejo de Seguridad, queda claro entonces que la sede de Naciones Unidas es el peor sitio para querer resucitar a ese muerto, y porque además el plan B es la opción preferida del presidente, y eso al plan A le quita toda credibilidad. En los dos casos, el problema es el doble estándar. Al final de cuentas, perdemos todos, él, el presidente, y el país al que representa.